Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy vamos a estudiar el tema de factores que condicionan la actividad económica. Ustedes tienen el texto, ya están las fotocopias en, en la fotocopiadora de Doña Lidia y ustedes pueden adquirir el tema. El tema habla acerca de cómo es que se desarrollan las actividades económicas en los países y qué factores son los que condicionan. Tenemos dos factores importantes. Tenemos el factor físico o geográfico y tenemos el factor humano o social. Estos dos factores son importantes para la realización de actividades económicas. Ahora, vamos a ver cada uno de estos factores. En las hojas ustedes tienen esta actividad donde tienen que completar este esquema. Primero debemos observar lo que son los factores físicos. Los factores físicos están compuestos de los siguientes elementos. Primero, de la extensión territorial. Ustedes pueden ver aquí en el ejemplo cómo influye, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es una potencia económica mundial y tiene un vasto territorio a comparación de nuestro territorio, que es más pequeño. Es un factor, no es determinante, pero sí es un factor que influye, incide en el desarrollo de las actividades económicas. Mientras más territorio tienes, más posibilidades de tener recursos económicos para explotar. Otro factor es la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud es una situación geográfica que refiere a los elementos y coordenadas geográficas. Proviene de la línea del Ecuador, que es una línea imaginaria que divide a nuestro planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Esto afecta en el clima y también en las temperaturas que existen en estos lugares por donde se encuentra la línea del Ecuador y sus paralelos. Tiene paralelos. Al norte está el trópico de Cáncer y está también el círculo polar ártico. Al sur sus paralelos son el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Si vemos a Bolivia, Bolivia se encuentra en el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, y esto hace que relativamente nuestro país tenga un clima templado, aunque por la situación del relieve tenemos climas fríos. A eso se refiere la latitud, que también es incidente para el desarrollo de las actividades económicas. La temperatura, los climas hacen, ¿no?, que en ciertas regiones se pueda realizar actividades económicas específicas. Otro factor es la situación con respecto al mar. O sea, ¿qué quiere decir? Que los países que tienen acceso al mar tienen la posibilidad de realizar comercio exterior con los barcos que llevan cargas hacia otros países y también otro tipo de actividades como el turismo. Afecta la situación con respecto al mar. Si vemos a Bolivia, no tenemos salida al mar y es una situación que nos ha afectado. Otro factor físico es el relieve. Por ejemplo, si hablamos de nuestro país, tenemos un variado relieve, desde cordilleras, montañas elevadas, colinas, valles, sierras, hay depresiones, tenemos llanura en el sector del oriente, Santa Cruz, y también tenemos mesetas como aquí el altiplano. Y estas son importantes para el desarrollo económico. Si ustedes observan en los valles hay mayor posibilidad de desarrollo de agricultura, lo mismo en los llanos, pero en la meseta es más dificultoso por la falta de agua y por el clima. Entonces el relieve es otro factor que incide en el desarrollo de las actividades económicas. Otro factor es la naturaleza del terreno, porque hay terrenos que son aptos para la agricultura y otros terrenos que no son aptos, que se requiere mucho tratamiento, mucho cuidado y mucha inversión. Por lo tanto, es un factor para el desarrollo de actividades económicas. El clima es muy importante, el clima, ¿no? En los climas frígidos es difícil realizar actividades económicas y en los climas muy calurosos de la misma manera.
Entonces es otro factor que incide en las actividades económicas. La hidrografía es muy importante, ríos, lagunas, lagos, hacen que los terrenos sean aptos para la agricultura. La agricultura necesita riegos y se requieren ríos, se requieren lagunas, afluentes. Entonces la hidrografía es otro factor. Aquí en el sector del altiplano no tenemos muchos ríos, en cambio en los valles y los llanos, en el oriente, hay ríos grandes, caudalosos y hacen que sea posible un desarrollo de la agricultura. En cambio aquí en el altiplano tenemos que trabajar bastante en sistemas de riego, nos es un poco más dificultoso, pero es importante, es un factor para el desarrollo de actividades económicas. El contenido del subsuelo, otro factor, ya que en el subsuelo encontramos riquezas como el petróleo, como los minerales. Aquí en el altiplano más bien tenemos esa ventaja de tener recursos mineralógicos. En el oriente hay petróleo, gas, y también es otro factor para el desarrollo de las actividades económicas. Entonces este pequeño esquemita deben de llenarlo de esta manera. Y en sus cuadernos deben realizar un dibujo de cada factor. Ustedes deben poner título, factores físicos, extensión territorial, un dibujito, latitud, un dibujito, así, de cada uno. Continuamos con el otro factor, que sería el factor humano, que es también importante. Y aquí hay que tomar en cuenta la evolución cultural. Esto se refiere a la preparación que tiene un determinado pueblo o sociedad, hasta qué nivel llega su capacitación, su profesionalización y también su comportamiento. Hay países, ¿no?, desarrollados que tienen un nivel de vida y nivel de evolución cultural elevado. Por ejemplo, Japón, allá la gente es muy ordenada, es muy respetuosa. Para ellos no hay hora boliviana, no es la hora, es la hora. En cambio a nosotros nos falta desarrollar. Entonces se refiere a este tipo de elementos la evolución cultural. Salud también es importante dentro de lo que es el factor humano. Y hoy hemos visto que nuestro sistema de salud no está preparado para una pandemia como la que estamos viviendo. Y resulta que es un factor que afecta en la realización de actividades económicas. Mientras hay buena salud pública, también hay mejores oportunidades de que un ser humano pueda realizar las actividades económicas sin problemas. La densidad poblacional se refiere a la cantidad de población que tiene un país, una ciudad, y afecta, mientras más población, más desarrollo de actividades económicas, porque mayor población requiere mayor demanda de recursos. Entonces es otro factor, pero también hay países que se exceden, que tienen mucha población y que necesitan controlar, ¿no? Entonces es un factor humano. Imagínense que la Tierra ya se llenara, ya no haya espacio, va a ser un problema también. Entonces es un factor para las actividades económicas la densidad poblacional. La capacidad financiera se refiere a cómo una sociedad, un pueblo o un país puede solventar sus actividades, cómo está produciendo, cómo va a producir, cómo va a desarrollar más actividades. Nuestro país, por ejemplo, ha alcanzado un buen nivel en los últimos años, pero hoy estamos otra vez en una crisis por esto de la pandemia y necesitamos mejorar esta situación. Otro factor es la manifestación industrial, empresas, industrias. Un país, si tiene más industrias, tiene un mejor desarrollo económico. En nuestro país nos falta trabajar esto bastante en la parte de la industria. Tenemos recursos, pero no tenemos industrias y es un trabajo que debemos hacer los bolivianos. Entonces, estos son los factores humanos: la evolución cultural, la salud pública, la densidad poblacional, la capacidad financiera y la manifestación industrial. También ustedes tienen en las hojas este esquema, el cual deben de llenarlo de esta manera. Entonces hoy veremos hasta aquí en el tema. La siguiente semana estaremos viendo el factor físico de Bolivia. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.